Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte en este espacio en el que hablamos de la protección de los derechos de todas y todos. Para rescatar y fortalecer las culturas indígenas es necesaria la participación de las comunidades a través de la consulta. Luego de un proceso legal, un asesor jurídico logró devolver la música a las montañas de Chantepec. Entérate cómo. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédate porque aquí te defendemos. Es un gusto presentar a Jesús Cervantes, asesor jurídico federal del Instituto Federal de Defensoría Pública en Hidalgo. ¿Cómo estás? Bienvenido, Jesús, a este espacio. ¿Qué tal, Emanuel? Mucho gusto. Un placer estar con ustedes. Pues hoy vamos a hablar, Jesús, de los derechos culturales, en particular en la región de Hidalgo. Sabemos que el centro del país es muy rico en cultura, ¿no? Hoy vamos a hablar en particular de la cultura ñañú. Y para comenzar este programa, pues me gustaría que nos platicaras, pues, cómo es esta cultura, quién es la cultura ñañú. Y mira, efectivamente, dentro del estado de Hidalgo hay diversos asentamientos de esta cultura ñañú. En el caso concreto, la comunidad de San Ildefonso está ubicada dentro del municipio de Tepeji del Río, frontera con el Estado de México y el Estado de Querétaro. Es una cultura pues ya milenaria, obviamente data de antes de la época de la conquista y básicamente ellos tienen una descendencia otomí. Jesús, y pues ya nos comentas, pues esta cultura milenaria, pues está llena de tradiciones, ¿no? Sobre todo las tradiciones orales son las que van llevando de generación en generación la cosmogonía de la región, la cosmogonía de las personas, de las comunidades. Sabemos que aquí hay muchas expresiones artísticas, una de ellas es por supuesto a través de la música. Platícanos qué otro tipo de expresiones culturales existen en esta comunidad. En efecto, básicamente pues es a través de la música que se busca preservar todo este linaje indígena que han heredado de sus antepasados, pero también existen otras formas en el que se transmite esta cultura a través de cuentacuentos, de la radio comunitaria, de danza que se realiza también, que tiene que ver, y bueno, un poquito más actual, todo lo que tiene que ver con la parte de la Huasteca. Así es, y pues esta tradición oral que ya comentas, que se hace a través de la radio ahora, que pues gracias a la tecnología se puede tener esta transmisión de cultura, de conocimientos, de tradiciones, y la música pues también es parte de esta tradición oral, ¿no? Esto ha ocurrido pues durante milenios, ¿no? Que la música es parte de la transmisión del conocimiento a otras generaciones. Y en particular, pues hoy que estamos hablando de la cultura ñañú y de las tradiciones de la música, platícanos en qué consiste el proyecto del que vamos a hablar en particular el día de hoy, este proyecto de la música de las montañas en Chantepec. Eh, este proyecto fue elaborado por algunos habitantes de la comunidad ñañú de San Ildefonso, con la intención precisamente de llevar a cabo actividades culturales, no únicamente la música, como ya te había dicho, eventos que tienen que ver con danza, teatro, bueno, y otras cuestiones. Pero la idea es precisamente a través de estos eventos buscar el rescate de su cultura, de esa identidad que forma parte de la cultura indígena, en este caso la cultura ñañú. También, Jesús, este evento, pues esta tradición de llevar a cabo este evento cultural, me imagino que también tiene una derrama económica para la región, ¿no es así? Exactamente, en parte del proyecto lo que se busca pues es atraer turismo para que en efecto una vez que se dé toda esta asistencia de la gente para visualizar estas actividades culturales, pues al final redunde en una derrama económica en favor del municipio y de la propia comunidad. Y Jesús, antes de que abordemos en particular el caso del día de hoy, del problema que hubo ahí en la comunidad ñañú
de Hidalgo. Desde tu punto de vista como asesor jurídico, como abogado, ¿qué tan importante es la cultura para una comunidad indígena? Es fundamental, sobre todo tomando en consideración que México es un país pluricultural, ¿no? Que siempre lo que se busca es la preservación de nuestros orígenes. En ese sentido, pues es de gran importancia y relevancia llevar a cabo estos eventos que ayuden a la preservación de la identidad de todas las comunidades que habitan en el país. Te digo en concreto, ahorita la comunidad ñaño. Así es, Jesús. Pues es momento de hacer una breve pausa. Al regresar, pues ya platicaremos qué fue lo que pasó allá en Hidalgo con esta comunidad, a qué problemas se enfrentaron y también pues cómo los ayudaste a solucionarlo. A ti que estás en casa, te invitamos a que no le cambies. Vamos a un corte. 7.3 millones de mexicanos hablan una lengua indígena, lo que representa a 6 de cada 100 personas mayores de 3 años. El náhuatl, el maya y el celtal son las lenguas más habladas. Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Guerrero, Hidalgo, Quintana Roo y Campeche son las entidades con mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena. En 2010, el registro de hablantes de una lengua materna era de 6.6 millones de personas de 5 años o más, 50.9% mujeres y 49.1% hombres. México tiene más de 17 millones de nombres geográficos que incluyen 68 lenguas originarias. No obstante, el registro histórico de hablantes nativos ha disminuido, al pasar de 16% reportado en 1930 a 6.6% en 2015. Ya estamos de regreso, estamos platicando de las expresiones culturales en Chantepec. Ya anticipábamos, Jesús, que hubo un problema para llevar a cabo este evento cultural de gran importancia en esta comunidad ñañú. ¿Qué fue lo que pasó? Sabemos que se dejó de destinar un presupuesto para llevarlo a cabo. Así es, una vez que los miembros de la comunidad realizaron todo el proyecto para llevar a cabo este evento de música en la montaña de Chantepec, eh, procedieron a ingresar un escrito dirigido a la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, solicitando la asignación al presupuesto de egresos 2020, una cierta cantidad para poder llevar a cabo este evento cultural. Sin embargo, en el mes de noviembre recibieron respuesta negativa, argumentando que no existían recursos para proporcionarles estas cantidades. ¿Qué derechos se ven vulnerados ante esta negativa por parte de la autoridad estatal? Pues en primer momento el derecho a la cultura. Ese resulta fundamental porque precisamente el que se lleve a cabo la celebración de estos eventos culturales darían como resultado el que se siga fomentando la cultura indígena, ¿no? Ese es el primero que está contemplado en nuestra Constitución, Así es. en el artículo 2 y 4. Y también qué impacto tiene, ya hablábamos anteriormente de que pues estos eventos tienen un impacto en la economía, en la cultura, en diversas áreas de la vida de esta comunidad. ¿Cuál es el impacto de que se vea vulnerado estos derechos que ya nos platicas? Exacto. Bueno, en primer lugar hablábamos de la derrama económica que podría derivar en favor de la comunidad, pero también habrá que tener en cuenta que esta comunidad está conformada en un 93% por personas indígenas, de las cuales un 50% habla español y también la lengua ñañú, y solamente entre un 1 y 3% hablan la lengua materna. Entonces, el hecho de que se niegue este presupuesto da como Claro. resultado el que también se vea de alguna manera bloqueado ese derecho a la cultura, ese fomento a la cultura indígena, que se siga, que se rescate para que continúe o prevalezca el habla materna, que es la lengua ñaño, una derivación del otomí. Así es, está en riesgo pues hasta que se pierda una lengua, ¿no, Jesús? Cuando llega esta negativa a la comunidad, ¿cómo es que se acercan al Instituto Federal de Defensoría Pública para que se les pueda ayudar?
Bueno, ellos anteriormente ya se han acercado también con la Defensoría Pública para atender diversos asuntos. Entonces, una vez que ellos obtuvieron esta negativa, ya conocían de nuestros servicios, fue que se acercaron e hicimos el estudio del asunto. Y bueno, Jesús, cuando tienes el asunto en tus manos, cuando empiezas a analizarlo, ¿cómo es que decides como abogado, como asesor jurídico, cuál es el proceso legal a seguir para poder ayudar a esta comunidad? Bueno, pues obviamente primero tenemos que atender a las manifestaciones de las personas que acudieron con nosotros y hacer el análisis de la documentación que nos presentan. Derivado de esto, determinamos que efectivamente habían violaciones a derechos constitucionales, ¿no?, ya establecidos. Por ello, de acuerdo a lo que nosotros analizamos, determinamos que lo procedente era promover un juicio de amparo por violación precisamente a este derecho a la cultura. ¿Y qué fue lo que sigue? ¿Estamos hablando de un derecho colectivo, de un derecho individual? ¿Cómo es que empiezas pues tú a trabajar en este asunto para poder ayudar a esta comunidad? Como tal, precisamente sí se trata de ese derecho colectivo violado porque es en contra de una colectividad, ¿no? La comunidad indígena de San Ildefonso. Entonces, de ahí partimos, que no solamente se está transgrediendo derechos de una sola persona, sino de una comunidad que incluso te digo puede redundar en la pérdida, como tú ya bien lo dijiste, del habla de la lengua materna que les pertenece. Están en juego muchas cosas cuando empiezas a planear esta estrategia legal y yo quiero preguntarte en este momento si es más complicado promover un amparo colectivo que uno individual. Platícanos un poquito cómo es esta parte técnica. Bueno, como tal, te digo, o sea, sí hay derechos colectivos que están violados, pero no hay una complejidad tan diferente a un amparo individual. Realmente el argumento que nosotros basamos es una violación generalizada a la comunidad indígena en relación al derecho a la cultura, que te digo, se encuentra protegido por nuestra Constitución Federal, además de los diversos tratados internacionales de los que México forma parte. Jesús, aquí hemos hablado pues ya muchas veces de los amparos porque pues es una herramienta jurídica que tenemos como ciudadanos para pues protegernos, ¿no? Para protegernos de los abusos de autoridades. Cuando tú planteas este tipo de amparos y sobre todo en este que tiene que ver con el tema cultural que la verdad pocas veces vemos, pues ¿a qué te enfrentaste cuando empezaste a planearlo? Pues sí, lo que te digo, o sea, sí hay que hacer un análisis para ver que la vía sea la correcta, porque en primer momento se trata de un acto de autoridad que bien pudimos haberlo impugnado a través del juicio de nulidad. Claro. Sin embargo, nosotros centramos nuestra atención en esta parte del derecho humano violado, el derecho a la cultura, y además teniendo en consideración que el gobierno o el Estado mexicano tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, no ir en retroceso, lo que precisamente estaba ocurriendo con la negativa del gobierno a proporcionar esta cantidad para llevar a cabo el evento cultural. Muy bien, Jesús, pues es momento de hacer una segunda breve pausa. Al regresar, pues ya nos comentas qué fue lo que se resolvió en este asunto y pues qué pasó después con la comunidad y toda esta parte que tiene que ver con su cultura. Y a ti que estás sintonizándonos desde casa, te pregunto, ¿qué debe hacer el Estado para preservar la cultura de los pueblos indígenas? Escuchemos lo que opinan estudiantes de todo nuestro país acerca de esto. No le cambies. El Estado tiene la obligación de proteger y celebrar el reconocimiento de las costumbres, tradiciones y expresiones culturales de los pueblos indígenas. Tales afirmaciones están reflejadas en el artículo 2 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación. En su fracción cuarta, el Estado tiene la obligación de preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. Lo que debe de hacer es desarrollar un plan de políticas públicas orientadas a la protección y no discriminación de los propios pueblos originarios, asimismo como incluir en sus planes de acción
programas que le permitan a los pueblos indígenas compartir su cultura, tradiciones y costumbres con la sociedad en general, creando así una conciencia para que todos podamos preservar y cuidar de su cultura. Una de las principales cosas que enriquecen a nuestro país es la variedad de culturas y de pueblos indígenas que nos representan y nos enseñan día con día la grandeza tanto de la naturaleza como de sus costumbres para con ella y ellos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza el derecho a los pueblos y comunidades indígenas. El Estado debe crear actuaciones para poder preservar a estos pueblos con el fin de hacerles valer en su derecho. En primera instancia debe garantizar el derecho a la cultura del cual gozan los pueblos indígenas. A su vez debe garantizar la integridad cultural de los cuales son propietarios, así como sus patrimonios históricos y arqueológicos. Asimismo, debe garantizar y respetar los derechos de los cuales gozan los pueblos indígenas, como sus creencias, sus prácticas, su lengua, su vestimenta, sus tradiciones, sus costumbres, su forma de organización social, etc. Asimismo, estos deben ser considerados y tomados en cuenta para la toma de decisiones en las cuales estos se vean influidos. En el artículo 2 de la Constitución se hace mención justamente a la libre determinación de los pueblos indígenas. En su inciso B, en la fracción cuarta, se hace mención de que el Estado tiene la obligación de dar los recursos para que los pueblos indígenas puedan convivir y puedan preservar estas tradiciones, dándoles un acceso al financiamiento del Estado. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, hablando de esta violación que hubo al derecho a la cultura de la comunidad ñañú en Hidalgo. Jesús, pues después de este proceso legal que llevaste a cabo para rescatar las tradiciones y la lengua de esta comunidad, pues cuéntanos cuál fue la resolución del órgano jurisdiccional. Mira, una vez que nosotros ingresamos la demanda de amparo, en la misma incluso solicitamos una medida de suspensión en favor de la comunidad para que el gobierno del estado agregara de manera provisional al presupuesto de egresos 2020 esta partida presupuestal para llevar a cabo la celebración del evento cultural. Esta no nos fue favorable, sin embargo, en la resolución final, como bien te decía, nuestro argumento central era la violación al derecho a la cultura. Y así fue. Sin embargo, la juez que le tocó conocer y resolver el asunto fue más allá. Ella también determinó que además de esta violación al derecho a la cultura, también había un derecho violado a la consulta indígena en relación a los presupuestos. Claro. Entonces, fue en ese sentido que se resolvió la sentencia, indicando que hubo una violación al derecho a ser consultados de los pueblos indígenas en temas de presupuesto. Se ordenó llevar a cabo esta consulta para posteriormente destinar esta cantidad que estaba solicitando la comunidad indígena con el fin de llevar a cabo la celebración de sus actividades culturales. Jesús, y aquí quiero preguntarte brevemente, ¿de qué se trata esto del derecho a la consulta? Para que nos expliques un poco, y en este caso, ¿por qué se vio violado, ¿no? ¿Por qué se determinó eso en la resolución? Sí, te comentaba, es un derecho que está contenido en el artículo 2 constitucional, y que este artículo pues prevé una serie de derechos en relación a los pueblos indígenas, porque ellos, además de regirse por las leyes nacionales, también se rigen por usos y costumbres. Claro. De ahí que se determine que hay una necesidad de consultarles sobre ciertas necesidades que se den dentro del núcleo indígena para que puedan ser atendidas en el presupuesto y se destine ciertas cantidades a solventar estas cuestiones. Pues vimos afectados en este asunto, Jesús, dos cosas muy importantes: el derecho a la cultura, el derecho humano a la cultura, y esto que acabamos de comentar, la consulta a los pueblos indígenas. ¿Cuál es el efecto de esta sentencia? Pues es un efecto totalmente positivo,
porque precisamente lo que se da es ese reconocimiento al derecho a la cultura, preservar, incluso rescatar, ¿no?, parte de la cultura de los pueblos indígenas, además de este respeto al derecho a la consulta, que prácticamente ningún estado respeta. Claro. Incluso podría decir que no se respeta incluso a nivel federal, no se les toma parecer para determinar la asignación de presupuestos a en ciertos rubros, ¿no? Claro. Así es, Jesús. Y pues ya casi se nos termina el tiempo. Antes, brevemente, ¿nos puedes decir cómo se pueden comunicar con el Instituto Federal de Defensoría Pública las personas que nos están viendo en casa? Claro que sí. A nivel nacional contamos con una línea denominada Defensatel. El número es 800-224-2426, al que se pueden comunicar con mucho gusto, y pues de ahí le transferirían a la delegación correspondiente, ¿no? Primero le dan una información breve y de ahí los remiten con nosotros. Pues ahí está la información, Jesús, y precisamente en este espacio en el que fomentamos los derechos culturales, te quiero preguntar cuál es el lugar que más disfrutas para ejercer tu derecho a la cultura. En el estado de Hidalgo, pues hay muchísimos lugares, pero sin embargo, hablando precisamente de la cultura ñañú, les puedo recomendar acudir al Museo de la Cultura ñañú, que está ubicado en el Valle del Mezquital, en el municipio de Ixmiquilpan. Ahí pues se podrán empapar un poquito de todo lo que conlleva la cultura ñañú. Además está muy cercano a la Ciudad de México y bueno, muchos otros estados, ¿no?, alrededor, está en el centro del país, entonces pues es fácil acceder a estos rincones culturales de nuestro país. Jesús, te agradecemos muchísimo el que hayas estado con nosotros el día de hoy. Te mandamos un abrazo hasta Hidalgo. Al contrario, un gusto estar con ustedes. Ya nos vamos, te dejamos con una probadita de la riqueza cultural de nuestro país. Gracias al equipo de producción, hasta la próxima. Les saludo desde la Ciudad de México para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Esta vez a través de la propuesta fotográfica de Santiago Arau sobre la pandemia por COVID-19. Vamos a conocerla. Estoy mostrando mi mirada ante un problema. Es lo que nos pasó a todos. No hay una persona exenta en el mundo que le haya tocado la pandemia. Cada quien lo percibe desde donde está sentado, ¿no? Es un momento histórico. Es un momento que cambió y que vamos a recordar. ¿Te acuerdas de la pandemia del 2020? Sí, ¿te acuerdas? ¿Cambió o no cambió? ¿Qué pasó? Llega un momento en mi carrera donde no solamente me sorprenden cosas, sino que empiezo a tener una narrativa y a poner fotos con otras y a hacer justo una narrativa en un mundo digital tan voraz, que lo que hoy está sucediendo mañana no es. De tomarme el tiempo de acomodar las fotografías y de mostrar una historia. Y esto es una historia del coronavirus en Ciudad de México. Es una crónica de pandemia fotográfica a partir de mi mirada, con el acompañamiento de otros fotógrafos, de lo que sucedió en 2020 al 2021. Hasta aquí nuestro recorrido por Crónica de una pandemia de Santiago Arau, uno de los fotógrafos más reconocidos de nuestro país.